Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté realizando esta sesión de corrientes contemporáneas de la educación. En esta teoría, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar pensamiento crítico, una teoría actualizada, contemporánea realmente, en el cual se está trabajando mucho en México después del desarrollo del nuevo plan de estudios educativos en el 2022. Para el primer punto, maestros, que vamos a identificar qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico va a ser la capacidad de razonar, pensar de manera lógica, analizar y juzgar las situaciones adecuadamente, así como la resolución de situaciones de manera cotidiana y de manera fácilmente. Es en este punto preparar a los alumnos a que sepan enfrentar situaciones reales en su contexto y tomar las mejores decisiones y así dar la mejor situación de su contexto. En este punto, el pensamiento crítico es que la persona que tú vas a educar analice, razone, identifique soluciones y que no le tenga miedo a tomar una deriva, a tomar un camino, a tomar un sendero, porque eso va a hacer que el día de mañana lo enfrente como una barrera en su vida. Por lo tanto, el pensamiento crítico vamos a hacer que el alumno conozca, razone, analice. ¿Y qué? Vamos a identificar en este punto qué implica dar la teoría del pensamiento crítico. Al tratar de aplicar esta teoría en el proceso educativo, pues vamos a hacer que analicen de manera crítica una situación. ¿Y qué es una manera crítica, maestra? Pues exija ciertas condiciones, que exija ciertas destrezas a tomar una decisión oportuna, a que resuelva de la mejor manera la situación, a que resuelva las condiciones que tienen el problema en su momento. Es por ello que para los alumnos se trabajen las capacidades del pensamiento crítico. ¿Cuáles son esas capacidades que debemos identificar a lo largo de esta teoría? Primer punto, maestros, vamos a hacer que se profundicen en los datos para comprender su significado. Vamos a dar sobre todo teoría y que la puedan comprender y que la puedan estudiar. Segundo punto, enfocarse en diferentes situaciones o diferentes contextos, diferentes realidades que se puedan aplicar. Tercer punto, llevar a cabo una decisión racional, que la piense, que la analice y que no la tome por arrebato. Lo más importante, por la mejor salida, no hay que estructurar ese pensamiento. Siguiente punto, vamos a evitar dejarse llevar por prejuicios o emociones irracionales. El arrebato que te dije, la euforia, el enojo, hacemos que esas son emociones irracionales. No las pensamos, solamente actuamos de manera rápida porque está de lleno esa emoción. Y sobre todo, quitando las etiquetas, las situaciones de prejuicio, los estereotipos que en algún momento colocamos en este proceso. Y lo más importante en el pensamiento crítico, vamos a hacer a los niños y a los futuros ciudadanos del país, vamos a hacerlos autónomos y responsables, que en algún momento es la parte donde chocamos con la nueva educación del padre, con la educación crítica que queremos estudiar o comprender, porque en algún punto los padres todo le solucionan al niño y no lo hacen ni autónomo y no lo hacen ni responsable. Y por lo tanto, cuando queremos plantear esta teoría, ¿qué es lo que pasa? Hay una irresponsabilidad por parte del alumno, porque todo le complacen, todo lo solucionan, todo le resuelven y no se hace autónomo, se hace codependiente a alguien que le solucione esas dificultades. Y a lo largo de la vida pues lo vamos a enfrentar, que esa persona pues al ser codependiente pues va a buscar una mejor alternativa, en qué brazo se va a tomar, en qué camino o sendero va a tomar, el más fácil o el más práctico, el más rápido. Complicadamente, tomar adecuadamente todas esas implicaciones y sobre todo permitir que se lleven a cabo dentro de la educación básica o la educación media superior o incluso en la educación universitaria, pero en algún momento complicadas. ¿Por
porque estamos acostumbrados a que todos nos lo hagan, a que todos nos digan qué hacer, cómo hacerlo, y no cuestionar algo crítico, no cuestionar un razonamiento lógico, como lo pide aquí, de las cosas. Te voy a dar 5 consejos para llevar a cabo este pensamiento crítico. Primer consejo, te lo leo textualmente y después tú lo explico. Fomenten tus alumnos el amor por el conocimiento. La información es fundamental en el pensamiento crítico. Cuantos más datos tengamos, mejor podemos juzgar y reaccionar. Promueve el amor por el conocimiento en el ámbito familiar. Responde siempre de forma sencilla y clara a preguntas de tu hijo. Incite y premie su curiosidad. Algunos enlaces para despertar sus situaciones, páginas y ejemplos. ¿Qué me está pidiendo para este primer consejo? Tanto general educativo como consejo paternal. Me está pidiendo que le digamos al alumno que el estudio no es un castigo. Primer punto, porque lo castigamos y siéntate y abre tu cuaderno y haz una plana. No, eso no es crítica. Queremos que se vuelva autónomo. Entonces vamos a decirle que investigue. ¿Cómo es investigar? Que lea. ¿Cómo es investigar? Que lo haga de manera personal, pero es algo que nos cuesta, porque hacemos que investigue de manera autoritaria, hacemos que busquen libros, que busquen internet de manera comprometida, porque se lo mandamos. Y entonces al mandarlo como una indicación, como una instrucción, ya no se vuelve autónoma, se vuelve dependiente, porque me lo están indicando. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Porque me lo manda mamá, porque me lo manda papá. Ese es el problema. La escuela tiene que ir porque le gusta y no nomás por el despapalle, no nomás por todas las cuestiones irregulares de conducta. No, es para que tenga amor al conocimiento. Y es lo que nos pide en este primer consejo. Y aquí, de manera general, lo que te leí es lo que aquí, que vamos a responder siempre de forma sencilla y clara a las preguntas que diga el alumno o el niño, y sobre todo premiarle por esa curiosidad y que te pregunte, que en ese punto del cuestionamiento es la forma que estoy desarrollando ese pensamiento crítico, esa cuestión, ese análisis que se necesita para ese pensamiento crítico. Segundo consejo, ayúdalo a comprender. Muy difícil, la verdad, muy difícil. Ayúdalo a pensar de forma crítica. Hay que ser capaces de entender el mundo que nos rodea, conocer las causas de las cosas y los efectos de nuestras acciones. Puedes trabajar con tus hijos la organización y selección de ideas, interpretación de sucesos, noticias, qué es importante una y cuál es menos importante. Aquí, en este punto, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer que el alumno sea capaz de comprender todo lo que hay en su alrededor. Ya sabemos que todos lo queremos proteger a nuestros hijos y queremos proteger a nuestros alumnos de las situaciones negativas, de los accidentes, de los percances, del contexto en general, el mundo. Pero entonces, si lo quieres proteger, explícale por qué es malo, explícale por qué es así o por qué funciona de esa manera para que pueda comprenderlo. Porque al final su curiosidad, como lo menciona la 1, no lo premias, lo reprimes. Si la curiosidad es por qué es esa forma, por qué actúa así, por qué está de esa manera, por qué viste, por qué cuestionan, por qué analizan, el alumno está tratando de comprender todo su alrededor. Tú lo sabes, tú lo conoces porque tú eres el adulto. Desafortunadamente, él que apenas está conociendo el mundo, todavía no lo sabe. Así, ya me esperé. Todavía no lo sabe. Y por lo tanto necesita de un guía. Y ese guía vas a ser tú, papá, vas a ser tu maestro. Entonces, en esta parte, ayúdalo a comprender. Para ayudarlo a comprender, pues resumimos el ejemplo en esto. Que vamos a leer juntos noticias, vamos a ver juntos un libro, vamos a ver una película y vamos a utilizar las ideas principales o lo que entendiste para explicarlo y sobre todo para comprender dudas. Porque en algún momento no es lo mismo observar que analizar. No es lo mismo comprender y leer. No, padre, no, maestro, porque al final el alumno lo leyó, pero jamás comprendió. Y es un error claro que tenemos en la
ausencia. Hacemos que memoricen, que repitan, pero que no comprendan. Identificado lo tenemos. Nos vamos al tercer ejemplo, al tercer punto. Fomenta la argumentación. En el pensamiento crítico se nutre a través de debates, de lógicas, de relaciones, análisis, diferentes opiniones y puntos de vista que tenemos. Entonces, una cosa es la opinión y otra cosa es la argumentación. La opinión, lo que yo creo. Tu hijo cree en las fantasías, en las partes que le cuentan, en las partes que no experimenta. Lo cree, o porque tú se lo dices. Pero en la parte argumentativa es porque le vamos a dar un peso de estudio, le vamos a dar un peso de investigación. Entonces, en estos puntos me está pidiendo que al alumno investigue propiamente, que el alumno identifique lo que es real y lo que es mentira, identifique lo que sí le estás creyendo y lo que no puede creerte porque es algo ficticio. En ese punto, maestros, pues el pensamiento crítico, esto de la argumentación es algo primordial, porque no nos basamos en opiniones, nos basamos en argumentos, porque si me baso en opiniones, recaigo algo que quiero eliminar, etiquetas, estereotipos, algo que quiero eliminar, una autoridad, porque necesito algo didáctico que el alumno pueda desarrollar. ¿Cómo? Con la argumentación. La investigación de libros de texto, la investigación de ciberpáginas, la investigación de YouTube, la investigación en TikTok, ¿es funcionable? Sí, hay que saber cómo investigarlo, porque en la actualidad ya no leemos un periódico, ya no vemos las noticias, ya no escuchan la radio. Las generaciones de ahora se informan o se argumentan a través de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Está bien, pero hay que buscarle el lado positivo a qué nos puede servir para poder argumentarlo. Y lo resumimos aquí, maestro. ¿Qué tienes que hacer? Realizar debates donde defiendan posiciones con temas que les agradan, temas que al final van a intercambiar ideas, van a intercambiar argumentaciones y van a ser utilizables para defender una postura. Los debates en la escuela son importantísimos, porque así escuchamos opiniones y les enseñamos al alumno desde el respeto al compañerismo, al respeto a la opinión, hasta la argumentación que necesita para poder sustentar lo que acaba de decir, para sustentar lo que acaba de mencionar con algo que ya investigó o con algo que está bien planteado. En el punto número 4 te va a identificar que le transmitas valores. A pesar de ser pensamientos críticos, a pesar de trabajar opiniones, de trabajar pensamientos diferentes, pues también tengo que basar valores. Le tenemos que indicar al alumno la forma en que la opinión tiene que ser respetada y tiene que ser de manera objetiva, que tiene que estar sustentada argumentativamente, porque no tiene que ser algo subjetivo, y si es subjetivo, pues también tiene que ser respetable, porque es una opinión. Vamos a fomentar en el pensamiento crítico empatía, justicia, responsabilidad, humildad, para que con ello el alumno construya sus valores sociales, para que el alumno, ya teniendo una base de valores en casa, en la escuela, pues ya los pueda consolidar a través de actividades, ejercicios y juegos que puedan hacer que tenga esa base: respeto, opinión, empatía, sobre todo valor. Lo más importante, hemos identificado que la educación no la podemos dejar de lado sin tener valores, eso es una realidad, pero en ocasiones los antivalores son los que rigen la educación, porque es la desigualdad, la irresponsabilidad, la parte del no ser empático. Entonces, maestro, trabaja con valores para hacer que ese pensamiento crítico sea fructífero y que el día de mañana no les dé pena a los alumnos a dar opiniones, al dar argumentaciones, al dar cuestiones que tengan que estar a favor del conocimiento, porque simplemente fueron atacados o etiquetados en una sociedad mal organizada de valores. En el ejemplo número 5, y nos vamos al último, es déjalo decidir con autonomía. Aprendamos a soltar, aprendamos a ser
práctica las cosas, maestros. Es importante que los alumnos tomen sus propias decisiones y que se animen a expresar su opinión en una situación cotidiana, que te explique qué puede utilizar primero y qué no puede utilizar porque tal vez no le agrada, que te mencione qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede hacer, que identifique cuáles son sus errores. Porque al final, si nosotros lo hacemos de manera instructiva, pues el alumno no razona, el alumno solamente sigue. Si lo hacemos de manera autoritaria, el alumno no opina, se limita. Y al final existen barreras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos que el alumno no se vuelva autónomo, se vuelva codependiente, porque siempre le dijeron detrás de él qué era lo que debía de realizar. Por lo tanto, en este punto, pues tenemos que hacer preguntas importantes en qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, de qué forma. Maestro, no te cases con una metodología, maestro, no te cases con una didáctica. Pregúntale a los alumnos, pero ojo, siempre manejar el punto, traigo esto, este y este. Traigo A, B y C, traigo blanco, negro y gris. Explícales cómo funciona cada uno y que el alumno decida. Y ya que planteaste los tres colores o planteaste las tres opiniones, pues nos casamos con una porque fue la que nos funcionó, fue la que realmente nos importó o le importó, realmente le importó al alumno y le interesó. ¿Vale? Entonces, en este punto, pues la autonomía me va a permitir que al final el alumno se vuelva dependiente, se vuelva libre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí está el resumen del punto número 4 y del punto número 5. Punto 4, transmítele valores fundamentales, tales como la empatía, justicia, igualdad, respeto y tolerancia, libertad, honestidad, responsabilidad y humildad. Y en el punto 5, dale autonomía. Al niño aprenderá a dar prioridades, a establecer metas y dar soluciones a los errores, siempre si se lo dejas de manera autónoma, porque se vuelve responsable en estas situaciones. ¿Quién en su momento no fue responsable porque mamá ya no le hacía las cosas, o mamá ya no estaba, o mamá trabajaba? Se volvieron autónomos de manera dependiente. ¿Por qué? Porque las circunstancias se lo permitieron. En la escuela va a ser lo mismo, el maestro ya no va a estar tan cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa? O se casa con una ideología que tiene que ser autónomo, o se casa con una ideología que tiene que ser un chico barco. ¿Qué pasa? Así, de panzazo y de barreta, ¿vale? Entonces, en este punto, pues la parte del pensamiento crítico me identifica tener un significado. ¿Cuál va a ser mi significado? Pues bueno, que al final el pensamiento crítico vamos a tener como significado que es pensar de manera racional, pensar de manera práctica. En lugar de pensar a través de mis emociones, lo voy a hacer a través de mi razonamiento. No hagas las cosas con dolor, no hagas las cosas con coraje, no hagas las cosas arrebatadamente. Haz las cosas de manera razonable. Tranquilízate, piensa, comprende y actúa. Para ese tanto, pues vamos a hacer la capacidad de que el alumno razone, encuentre soluciones y tome una mejor decisión. El pensamiento crítico al final incluye pensar de manera lógica y desarrollar la capacidad de hacer preguntas y solicitar pruebas a esas respuestas. Vamos a argumentar. También es buscar la mejor explicación a una situación, a tomar en cuenta evidencias, a tomar en cuenta información verificable y tener la situación de generar cuestionamientos y dudas. El pensamiento crítico no es tan complicado de ejecutar, maestro. ¿Quién es el que tiene que tronar con algunas ideologías, con algunas teorías tradicionalistas? Exacto, tú y yo, porque en algún momento no dejas de ser libre al alumno y lo tratas de ser de manera autoritaria tuyo. No, maestro, que el alumno sea libre, que el alumno descubra, que el alumno analice. Tiene de dos sopas, o volverse un flojo y no hacerlo, o volverse una persona liberal, autónoma, crítica, determinante para tomar una solución, ¿vale? Este tema es un poquito extenso, lo vamos a seguir viendo la próxima.
próxima sesión y con ello cerramos el cuatrimestre, ¿vale? Espero que tengamos claro los 5 consejos que te di del pensamiento crítico. Dudas y demás, pues estoy a tus órdenes y seguimos trabajando con esta identidad crítica o pensamiento crítico, como lo dice la teoría. Un gusto saludarte, cuídate y nos vemos hasta la próxima.